bienvenido Tommy, amigo. Gracias, Rochi. Que hizo un viaje increíble y que hoy nos va a contar un poco de sus experiencias. La primera pregunta es, ¿en qué momento aparece la idea de hacer este viaje? Bueno, gracias Rochi, qué lindo estar acá hablando con vos. Y la idea del viaje surge en julio del año pasado, después de muchos años estudiando, primero ciencias políticas, después derecho. Finalmente me recibí, terminé mi etapa formativa y el viaje surge un poco de una crisis, porque de la nada todas mis estructuras que hasta ese momento me venían guiando, un poco se cayeron todas juntas. De la nada terminé la facultad y sentía ese vacío de bueno, ¿hacia dónde voy ahora? ¿Qué hago con tanto tiempo libre? Estaba en un trabajo que ya sentía que había cumplido una etapa y bueno, fue como una crisis un poco existencial de plantearme a dónde estoy yendo, por qué hago las cosas y de esa crisis, de alguna manera, lo que terminó pasando es que volví a mis raíces, ¿no? Y empecé a plantearme de nuevo quién soy, qué es lo que busco en la vida, por qué estoy acá. Y volví a conectar un poco con ese niño interior que todos tenemos. Y empecé a acordarme de cuando era chico y soñaba con viajar, que leía Lores de Arabia y me imaginaba lo que era el desierto, que leía los cuentos de la selva y me imaginaba esos animales en esa África perdida. Me imaginaba conociendo Europa, todos esos lugares que había estudiado tanto. Y una noche que no me podía dormir, agarré un Excel, le puse un nombre medio antiguo y bastante ambicioso, que era Gran Tour por el Viejo Mundo. Y empecé a anotar los lugares que sí o sí quería conocer antes de morir, sí o sí. 100 lugares que los anoté esa noche. ¿100 lugares? 100 lugares. Y empecé a agarrar las filas y a moverlas. Y de la nada el viaje tenía sentido. Bueno, arranco acá, de acá me voy acá, acá, acá. No sabía cómo, pero sentía que era el momento para hacerlo. Esa libertad de estructuras que poco tiempo antes me había pesado, de la nada se volvió una oportunidad. Y me pareció que con juventud, con energía, con libertad, era el momento para salir a conocer el mundo. Así que ahí empezó todo. Qué lindo. Bueno, ¿y estabas en búsqueda de algo más profundo? Sí, fue una búsqueda de mis raíces personales, pero también de nuestras raíces como humanidad, como ser humano. Y en el momento no lo pensé, por lo menos no conscientemente, pero el viaje terminó siendo un camino hacia el origen de la humanidad, porque empecé en Europa, primero en esa Europa más cercana, de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en Polonia, después la Europa más industrial, de Europa Central, después la Europa del Renacimiento en España y en Italia, la Europa del Imperio Romano cuando visité Roma y Pompeya, la Europa clásica de Grecia, estuve en Atenas, en la Acrópolis, en el Ágora, después directamente Oriente Medio, ¿no? Esas civilizaciones abrámicas, Tierra Santa. Después más atrás en el tiempo todavía Egipto, la Egipto de los faraones, de las pirámides, que pude entrar a una de ellas. Y ya yendo al origen mismo de la humanidad, África, esa África profunda, perdida, en Kenia, donde pude conocer cómo viven los Masái, que es una tribu ancestral, pero también incluso ir a conocer a Lucy, que son los restos de un Australopithecus, o sea, ir incluso más allá del ser humano y ir al Homo habilis, Homo erectus, y bueno, terminar el viaje en el desierto, ¿no? Que el desierto es ese lugar místico de donde venimos según todas las religiones y bueno, fue como ir encontrándome con respuestas para ese interrogante que tenía tan fuerte de qué somos. Qué lindo, qué bueno. Bueno, y elegiste vivir en casas de familia allá en el viaje. ¿Por qué se dio esto? Bueno, hay dos razones. El viaje usé Couchsurfing, que es esta aplicación que básicamente conecta gente que le interesa el intercambio cultural con personas de otros lugares, de otras culturas. Y fue gente que cuando yo les escribía diciéndoles que iba a estar en su ciudad, me abrían la puerta de sus casas, me daban un lugar para dormir
con suerte una cama, sino el piso o un sillón, lo que sea, yo estaba feliz. Y también obviamente me compartía su cultura, me invitaba a comer, conocía a sus amigos, a su familia. Y bueno, lo elegí por un lado por lo económico, porque abarataba mucho los costos de un viaje que fue muy ambicioso. Fueron 5 meses, 30 países, y mis ahorros no eran tantos, así que fue una forma de bajar esos costos. Pero más que nada fue porque viajando solo, de verdad quería conocer la cultura de cada lugar. Y no quería quedarme en el circuito turístico de sacar una foto de la Torre de Pisa y seguir, sino que quería de verdad entender cómo la gente vivía, lo que comía, lo que creía, cómo habitaba esos lugares, ¿no?, que vemos en las fotos. Entonces el Coliseo es lindísimo, pero ¿qué impacto tiene hoy en la vida de la gente? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo los egipcios piensan las pirámides, ¿no? Que no sea solo un testimonio de una civilización antigua, sino también pensar cómo eso repercute en cómo ellos se ven como país, ¿no? Y tienen una identidad nacional que va 5.000 años para atrás, a diferencia de la nuestra que va 200, ¿no? Entonces fue una forma de hacer preguntas más profundas, de ir más allá y de dar rienda suelta también a la curiosidad durante todo el viaje. ¿Querés contar alguna de esas historias, de esas cotidianidades que fuiste viendo en la gente, en la familia o en las personas que te hospedaron? Sí, te cuento algunas para dar algunos ejemplos coloridos. Me acuerdo cuando llegué a Varsovia, que me recibió Kamil, un chico de 22, 23 años. Me invitó a comer a un lugar de comida india que fue muy divertido. Llegamos a su casa, ya era tarde, era la 1 o las 2 de la mañana, y lo llaman unos amigos y le dicen: che, estamos jugando a las cartas y tomando vodka en la casa de uno, venite. Me dice: ¿querés ir? Yo le digo: obviamente, mirá si me lo voy a perder. Y vamos caminando por los suburbios de Varsovia y de la nada estaba en una casa de familia con 5 polacos jugando a las cartas y tomando vodka, todos hablando en polaco, y me sentía en una película y pensaba, ¿no? Esto es algo imposible de vivir si no fuera por esta forma de viajar. También llegué a Sevilla, me llama Jorge, el chico que me recibía allá, y me dice: perdóname si estás cansado, pero no te puedo recibir en casa, venite a la Alameda, que es una zona de bares de Sevilla, porque estamos acá con amigos porque llegó una de sorpresa de Mallorca. Y llego, nos ponemos a charlar, a tomar unas cañas, y de la nada una de ellas empieza a aplaudir. Y todas empiezan a aplaudir, todas las chicas que estaban ahí, y empiezan a cantar bulerías, que es un canto típico, medio flamenco, de Sevilla, y empiezan a cantar, y todos con una cosa muy sevillana, con mucha efusividad. Y de la nada se empieza a acercar una viejita con un andador de, no sé, unos 90 años, y se pone a cantar con ellas. Entonces la viejita, por ejemplo, cantaba: yo tenía un novio, y todas las chicas le hacían un coro: ella tenía un novio, tenía un novio. Y ya ahí viviendo eso, ¿no? Entre sevillanos, ni un solo extranjero, yo el único, con ellos abriéndome las puertas de su cultura. O bueno, en Egipto, que ahí estuve con un grupo de amigos, que fue una experiencia muy linda, que me acogieron, y uno de ellos me llevó a conocer una pirámide por adentro, y me contó un montón de la historia de las pirámides, pero también me contó, por ejemplo, de un ritual de cuando los bebés tienen 7 días de nacidos en Egipto, que viene de la época de los faraones. Entonces, cómo esa cultura seguía presente aún hoy en día en la sociedad egipcia. Y bueno, como estas te podría contar un millón más. Sí, miles de regalos que me dio el viaje, de llegar a Milán y que me busquen en una Vespa y me lleven a recorrer todo Milán en Vespa, una noche de lluvia, y así muchísimas más. ¿Y hubo algo que te haya llamado la atención en algo cotidiano, de algún lugar especial? O bueno, porque muchas de las preguntas que te hago, que te voy a hacer todavía, vienen de una charla que vos diste sobre la genealogía, que bueno, la voy a poner para que la puedan ver también, y contabas cosas de los nombres, del apellido, cosas como de esas que a mí me llamaron un montón la atención. ¿Cómo querés contar un poco de eso? Sí, de una. Bueno, uno se mete en esa cotidianidad y empieza de alguna manera a dejar de naturalizar cosas que daba por sentadas. Por ejemplo, el tema del nombre, de lo que hablábamos en esa charla,
de que me quedé con un chico indonesio que me contó que en su país, o por lo menos en su isla de donde venía él, no tenían el concepto de apellido. Entonces cada persona tenía un nombre único que no tenía vínculo con la familia, ¿no? Entonces es como que cada generación era empezar de nuevo con su nombre, muy distinto a lo nuestro en Occidente. O con un chino que me alojó en Berlín, Sein, que me contaba que entre nombre y apellido usaban una palabra que significaba número de generación en la familia. Entonces el fundador de su familia, hace miles y miles de años, había sido discípulo de Confucio, el filósofo chino, y él sabía que era generación número tanto de este discípulo de Confucio. Y si tenía una primita de 5 años, que ese nombre, ¿no?, de número de generación era más cercano a este geniarca de la familia, él le debía respeto a ella, porque de alguna manera ella era miembro más anciano de la familia. Claro. Y no solo en lo familiar, ¿no? Por ejemplo, en la comida. En Oriente Medio estuve viviendo con beduinos en el desierto de Jordania, y estando allá me di cuenta que comían siempre con la mano y que comían en un plato comunitario. Entonces, por ejemplo, una noche comimos carne de cabra con arroz y yogur, todo mezclado en un gran plato en el piso y todos sentados alrededor, y cada uno tenía su pedazo del plato. Sí. Y tomaba el arroz, el yogur y la carne con la mano, hacía una bola con la mano y con el pulgar lo empujaba hacia la boca. Wow. Y hablando con ellos les pregunté por qué no usaban cuchillo y tenedor, y su respuesta, que me sorprendió mucho, fue que para ellos es de persona poco higiénica, porque el cuchillo y el tenedor nosotros nunca sabemos cuán limpio está, porque en general lo limpió alguien más o nosotros en otro momento. En cambio, nuestras manos nos las lavamos y sabemos dónde estuvieron. Claro. Es difícil perderle el rastro a las manos propias. Entonces, de alguna manera, esa idea tan natural de los cubiertos, para ellos era distinta. Y bueno, mucha observación también de cuestiones tal vez hasta antropológicas, ¿no? Viajando solo y con tanto tiempo para observar, me di cuenta, por ejemplo, que la gente en Kenia, donde estuve quedándome como voluntario en un orfanato por un mes, sonreía un montón. Los veía muy alegres, muy cálidos. Cada vez que hablabas con alguien te regalaba una sonrisa. Y al principio pensé que era por calidez, pero después me terminé dando cuenta que estaba eso, pero también que hay gente que tiene un color de piel tan oscuro que no tiene contraste con sus cejas, sus pestañas, sus pómulos. Entonces la expresividad de sus caras pasa por si está sonriendo o no. Claro. Entonces sonrío y estoy contento o neutral. No sonrío con dientes y estoy triste o enojado. Es así de binario. Y bueno, ver también esas raíces antropológicas, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Sí, que uno no se imagina porque no sabe. Claro, o da por sentado desde un prejuicio claro. Y después estando allá y tomándose el tiempo de observar, uno empieza a ver las raíces, ¿no? Creo que hoy en día vinculamos mucho el viajar con unas vacaciones de descanso de la rutina, que en general dura 2 o 3 semanas, que pasan por estar tirado como un lagarto tomando sol, o sacando un par de fotos para Instagram, y pestañeamos y ya volvimos. Y yo quería que de verdad sea una experiencia distinta, con esta idea del Gran Tour que retomaba en la charla, ¿no?, de que de verdad sea una experiencia formativa, ¿no? Esta idea del Gran Tour, básicamente lo que buscaba era, después de estar estudiando desde la teoría, desde los libros, hacer un viaje para ver uno mismo con sus propios ojos lo que es la humanidad, lo que es el arte, lo que es la cultura. Y se decía que del Gran Tour volvía un hombre nuevo. Y un poco siento eso, que un montón de miradas de la vida cambiaron a partir de todas estas experiencias y toda esta exposición a lo distinto. Sí, me imagino, un montón. Bueno, después de vivir todo eso que contaste, de vivir en las casas de familia, de todo lo que pudiste observar, ¿cambió tu forma de entender lo que es una familia? Recontra, sí. En 2 sentidos. Por un lado, me di cuenta que la familia es algo que está en todas las culturas. Estuve en culturas muy distintas, desde el desierto con beduinos, hasta África, hasta Polonia, hasta Brasil. Y en todos estos lugares me di cuenta que
la gente feliz es la gente que tiene un vínculo con su familia, que le da una prioridad grande en su vida, que trabaja esa conexión, ese vínculo. Y al mismo tiempo me di cuenta que familia es algo muy amplio, ¿no? Que uno tal vez lo encasilla, y me di cuenta que tal vez en el hogar en el que me quedé como voluntario, los 80 chiquitos trataban al director del hogar como padre o abuelo, dependiendo su edad. Sí. Y tenían un vínculo emocional y una cercanía desde el corazón tan fuerte con él, que tal vez es un vínculo que va más allá de cualquier vínculo de sangre que podríamos tener nosotros con otra persona. Esa era una gran familia de 100 personas que de verdad se sentían un hogar, ¿no? Una familia. O tal vez en el desierto estaba con beduinos, que entre ellos eran primos terceros, cuartos o quintos, pero eran parte de una misma tribu. Tal vez tenían un antepasado común hace 200 años, y de verdad se trataban como primos y como familia, y estaban dispuestos hasta dejar la vida por el otro. Wow. Y tal vez había otras personas en Europa que, noté que hay mucho individualismo en Europa, que solo veían a sus padres una vez cada 2 años cuando los iban a visitar para Navidad. Entonces, una idea de familia un poco más, de un vínculo más débil o más liviano, ¿no? Entonces, lo que es familia creo que es muy relativo, y abrí mucho la cabeza en eso en el viaje, pero al mismo tiempo la familia tiene que estar ahí para que uno se sienta realizado y bueno, para que sea una persona más plena, más feliz, ¿no? Más agradecida. Así que también la distancia, ¿no? Te hace valorar más lo que tiene uno acá. Y el vínculo argentino con la familia es increíble. De contra. El asado, los mates, el todos los fines de semana juntarte con tu familia grande, el estar ahí para tus hermanos, para tus papás, para tus primos. Entonces también desde lejos veía eso y pensaba, pucha, qué suerte que tenemos de vivir la familia como la vivimos acá. Sí. Y allá, por ejemplo, se reunía mucho entre amigos, también eso, porque viste que, no sé, por ejemplo, yo sé que en Europa capaz es raro invitar a un amigo a tu casa, si no lo conoces, o amigo de amigo, viste, no se usa mucho eso. ¿Cómo lo viviste a eso de que acá hacemos un montón, tipo amigos, familia, todo, y allá cómo lo viviste vos? Sí, total. En Europa lo que noté es que la gente vive bastante sola. Es algo que me sorprendió negativamente, de alguna manera, por ellos, pero al mismo tiempo me hace agradecer lo que tenemos acá, ¿no? Creo que en Argentina idealizamos mucho la vida en Europa, y estando allá me di cuenta que no es todo color de rosas. Allá en general la gente se mueve mucho. Tal vez naciste en Berlín, pero estudiaste en París, trabajás en Bolonia y tus papás se mudaron a Varsovia, ¿no? En general esa es la dinámica de cómo vive la gente. Y eso hace que la gente esté bastante sola. Claro. Me pasó mucho de que me aloje gente que tal vez estaba en esa ciudad hace un año y todavía no tenía amigos, no tenía su familia cerca, y eso hace que su rutina pase muchas veces por trabajar, llegar a su casa a ver Netflix o a cocinarse algo o a salir a correr o pensar en el próximo viaje que quieren hacer solos, y falta esa conexión con la familia, con los amigos. Me acuerdo que uno de los chicos me contaba que él tenía una juntada con sus amigos en un restaurante los sábados a las 7 para comer, porque comen temprano, y a las 9 terminaba, bien puntuales, y cada uno se iba a su casa. Y ese era su contacto con gente querida, ¿no? Con sus afectos, más allá de la facultad, en la semana. Listo. Eso en Europa me llamó la atención, que es un continente que hoy siento bastante individualista, pero bueno, después Oriente Medio y África todo lo contrario. La gente vive en comunidad, se ayuda entre ellos. En el desierto, entre los beduinos, alguien necesitaba algo y había 5 personas cerca dispuestas a ayudarlo. Es gente también que vive más relajada, que vive más el día a día. Nosotros estamos en un punto medio en Argentina, pero tal vez en Europa, si querés ver un amigo, le tenés que avisar un mes antes. En cambio, en Oriente Medio o África, le caes a la casa y le tocas el timbre como era acá antes, y si está, y si no, pasás en otro momento. Claro. Y ponen
invierten su tiempo, su energía, su prioridad en la familia y en los amigos. Tal vez porque no tienen tanta cosa material, ¿no?, como en Europa, Sí. pero bueno, tienen muy clara su prioridad que pasa por ahí. Y en lo individual y en lo colectivo, porque tienen, en especial en los países musulmanes, una noción del honor que pasa mucho más por lo familiar que por lo individual. Mira. Entonces yo tengo que ser buen anfitrión cuando viene alguien a mi casa, no solo porque esto hable de mí, sino porque habla de mi familia. Claro. Y si yo actúo mal, es un deshonor para mi familia, les traigo vergüenza a mi familia, a mi tribu, a mi clan. Wow, mira. Claro, como era antes, ¿viste? Claro, sí, siguen con ese modo de vida de hace cientos de años, Claro. que yo de chiquito lo leí en los libros y allá lo encontré de alguna manera. Sí, algo que parecía fantástico. Claro, es una realidad total. Sí. ¿Hay alguna persona o familia que te haya marcado especialmente? Bueno, muchísimas, pero voy a tratar de elegir algunas. Bueno, como familia, la familia que me recibió en el norte de Italia, en un pueblito en el Piamonte. Me quedé como voluntario 2 semanas en un restaurante, cocinando. Y es una familia que los padres son ingeniero y abogada. Tienen 3 chiquitos y uno de ellos tuvo cáncer. Pasó por un proceso duro de quimioterapia y en ese momento se replantearon la vida. Y se dieron cuenta que su prioridad eran sus hijos. Y que sus hijos eran chicos y que querían dedicarse lo más posible a estar con ellos. Y por eso dejaron su vida cómoda, profesional, y se instalaron en el medio de la nada, en el medio del campo, en el Piamonte, para tener un restaurante familiar y poder estar cocinando y que los hijos estén con ellos, poder frenar un rato y poder jugar con ellos, poder ser dueños de su tiempo y ir a un acto del colegio, estar para un cumpleaños. Y me abrieron las puertas de su restaurante, pero también de su casa, porque yo fui parte un poco de esa dinámica y conocí a sus 3 chiquitos, jugaba con ellos, veía el cariño que se tenían. Entonces fue muy lindo, también uno ya más grande, ¿no? Yo tengo 26 años, ver una familia desde la perspectiva más cercana al adulto, al padre, que al hijo, ¿no? Y ver cómo esta familia, cómo estos padres habían decidido dejarlo todo para ellos, ¿no? Para darles tiempo, para darles cariño, para darles juego, para darles una vida en la naturaleza. Así que esa familia me marcó mucho. Después también no solo fui parte de una familia por unos días, sino también de un grupo de amigos. Ah, mira. Porque llegué al Cairo y me recibió un chico de Couchsurfing que el primer día me dijo que estaba en época de finales y que no iba a poder estar todo el tiempo esa semana conmigo, pero que ya había hablado con sus amigos para que cada día me busque uno y me lleve a conocer algo distinto. Qué amor. Y fue increíble que, a pesar de todas las diferencias culturales, ¿no? de otra religión, otro continente, otra cultura, todo absolutamente distinto, yo de verdad a los 2 días me sentía parte del grupo. Y hablaba con ellos y me buscaba tal, y me decía, che, venite, que vamos a tomar algo por allá, que vamos a fumar silla por allá, que vamos a ir a la pirámide esta, lo otro. Iba con ellos, me sentí uno más y teníamos debates lindísimos sobre la vida, sobre qué proponía la religión islámica, qué proponía el cristianismo, cómo vivían los conflictos en Medio Oriente ellos, cómo vivíamos nosotros estas cuestiones del nuevo mundo, de alguna manera. Y fue una reafirmación de que bueno, a pesar de las diferencias culturales podemos conectar porque hay una base compartida muy grande. Así que como grupo, ahí hay una familia, ahí hay un grupo de amigos y después personas individuales son tantas. Me costaría elegir una, pero bueno, te puedo decir el director del hogar en Kenia, que es alguien a quien admiro un montón porque sus hijos y sus nietos se crían con los niños huérfanos del hogar y es un tipo con un corazón lo suficientemente grande para haber dejado literalmente todo por su vocación, que era dar la vida por estos chicos, para que tengan una infancia digna, para que sean vistos, para que tengan atención, para que tengan contención, para que tengan valores. También Gelés, que es el beduino que me recibió en el desierto, aprendí mucho de su generosidad conmigo, pero también de su forma de ver la vida, de su contemplación, de su quedarse horas viendo el fuego
¿no? Una actividad que hace todos los días desde que nació, pero que igual sigue encontrando algo profundo y algo misterioso en esas llamas, ¿no? De ese fuego que prende en su carpa en el medio del desierto. Y también podría mencionar a Fray Marcelo, que fue el franciscano que me recibió en Tierra Santa y que también me transmitió mucho desde su vocación por cuidar los lugares donde vivió Jesús, al punto de contarme sus proyectos en Tierra Santa hasta las lágrimas, ¿no? de la emoción que le generaba. Wow. Y su convencimiento por estar dando la vida por ese proyecto que va mucho más allá de él, de mí y de todos nosotros, y que es un proyecto que viene hace siglos y seguirá hasta el fin de los tiempos. Tuvieras que elegir, por ejemplo, 3 momentos que te transformaron como de verdad, o que vos quieras, porque más o menos me contaste igual un poco, pero 3 momentos que realmente como que te generaron, te transformaron, y por qué te pasó, qué pasó ahí, por qué te marcaron tanto. Uno clave, que fue un poco el por qué empecé este viaje también, fue cuando estábamos haciendo un safari en el parque Masai Mara, en el sur de Kenia, casi frontera con Tanzania, donde se inspira el Rey León, ¿no? Están los animales del Rey León, que allá incluso al león le dicen en su idioma Simba, al jabalí le dicen Pumba, entonces me sentía de verdad en una película. Y frenamos a almorzar abajo un baobab, ¿no? Protegidos del sol por su sombra, y después de almorzar me subí a un árbol y me puse a ver el paisaje, ¿no? Y veo por allá un grupo de elefantes, veo del otro lado una familia de jirafas, y se me vino una imagen a la cabeza que era cuando yo era muy chico, que agarraba algún libro a los, 6 años, y me subí a un árbol del jardín porque era el lugar donde podía leer tranquilo. Y de alguna manera leía sobre estos lugares, ¿no? Y me imaginaba como una fantasía, qué locura poder conocer esa África indómita y misteriosa, como lo hacía Rhodes o estos exploradores del 1800. Qué increíble sería conocer esas culturas como de las que hablan en Las Mil y Unas Noches. Qué increíble sería conocer gente como el Principito en sus viajes por el universo. Y de la nada estaba ahí. Entonces se me vino esa memoria, y de alguna manera ese niño que soñaba con esas fantasías, 20 años después había logrado hacerlas realidad. Entonces ese fue el momento donde de alguna manera fui consciente que me había regalado a mí mismo ese lujo, ¿no? de vivir esas experiencias que mi curiosidad había despertado cuando era muy chiquito. Después otro momento muy, muy fuerte fue visitar el Monte de los Olivos. Fue muy emocionante, ¿no? Un día que salimos con un par de monjitas y un guía a recorrer algunos lugares cerca de Jerusalén relacionados con la vida de Jesús, y después de estar en la iglesia del Padre Nuestro, donde Jesús con los apóstoles lo recitó por primera vez, que fue muy lindo porque una monjita lo dijo en su idioma de Sri Lanka, la otra en árabe porque era de Egipto, la otra en portugués, el guía en italiano, yo en castellano. Fuimos al Monte de los Olivos, que está cerrado para los peregrinos, para cuidar el pasto, para cuidar esos árboles que tienen más de 2000 años, pero como estaba con los franciscanos, me permitieron entrar. Se abrió la puerta, entré y se cerró atrás mío. Y de la nada todo el ruido de todos los peregrinos que estaban alrededor cesó, un silencio absoluto, solo se escuchaba el ruido del viento entre las hojas de los olivos, y me arrodillé abajo de uno de los árboles, que son de la época de Jesús, o sea, seguramente Jesús estuvo bajo uno de ellos, y me quedé rezando mirando Jerusalén, que estaba enfrente mío, abajo de la colina, y pensando, acá estuvo Jesús solo esa noche que los apóstoles se durmieron, aunque Él les pidió que lo acompañen, sudando sangre de tanta preocupación y tanta angustia por lo que iba a vivir ahí adelante, ¿no? Donde estaba
el Calvario que se veía desde ese monte. Y bueno, pensar, llegué a este lugar para poder acompañar un poco esa soledad de Jesús, ¿no? Y después de sentirme acompañado en tantos momentos por Él, yo también poder estar ahí en ese lugar y vivir lo que Él vivió. Entonces fue un momento muy emocionante que ojalá me lleve para toda la vida. Fue muy lindo. Sí, me encanta que lo describís tanto desde lo sensorial, ¿no? Como eso de los ruidos, las sensaciones. Se nota que lo viviste realmente como sí, muy profundo. Totalmente, y también lo viví como si estuviera en una película, Sí. y me lo acuerdo un poco así. Entonces, todo el viaje pasa también mucho por lo sensorial, por lo vivencial, y ahora estoy haciendo el ejercicio de escribir mis memorias. Entonces, sabía que tenía ese proyecto, y eso me ayudó a registrar todo con mucha más conciencia. Claro, a observar desde todos los ángulos. Claro, total. Y después, si tuviera que elegir un tercer momento que me marcó, fue un momento que sentí esta sensación de que estaba en una película con mucha fuerza, que fue cuando estaba en Roma. Había una noche que no sabía dónde quedarme porque no me podían recibir de Couchsurfing, y de la nada me escribe un compañero de colegio que no veía hace años. Sí. Y me dice, viene una historia que estás en Roma, yo me estoy quedando bastante cerca de la ciudad, venite y te quedas conmigo. Yo me mandé sin tener mucha idea de cómo iba a ser. Llegué a la costa del Mediterráneo, cerca de Roma, en un pueblito que se llama Lido di Ostia, y mi compañero de colegio era ahí instructor de Optimis. Y en el club de Optimis le habían dado para que duerma un barco a vapor italiano de 1897, gigante, una mole que parecía el Titanic, y además estilo antiguo, y me quedé a dormir en esos camarotes de este barco antiguo de madera, que ya de por sí era una experiencia muy de película. Wow, sí. Pero no terminó ahí porque estábamos charlando y aparece alguien de un barco del lado y nos ponemos a hablar y nos invita a la noche a comer a su casa. Sí. Vamos a la noche, nos esperaba a los Jack Sparrow fumando pipa, tomando whisky, o sea, era un marino en serio, para no decir pirata, y nos ponemos a hablar y nos cuenta que había sido domador de leones en Etiopía, y que un día se había casado porque, bueno, es una ocupación bastante complicada y peligrosa, y que había decidido irse a recorrer el mundo como parte del equipo de un millonario que tenía un barco y que lo estaba recorriendo. Y de la nada pone un documental en una tele que tenía ahí, en el barco, de unas ballenas azules que iban nadando por el Atlántico, y nos pareció medio raro, y nos contó que él mismo había grabado ese documental cuando estaba navegando por el mar argentino. Y me acuerdo de la sensación de ese momento, bueno, de nuevo, el olor a tabaco, la madera alrededor, estar escuchando esos ruidos de las ballenas, viendo las fotos de la doma de leones de nuestro amigo, y pensar, esto es de película. Esto fácilmente podría ser una escena de un libro de Sherlock Holmes, de Mary Shelley o de quien fuera, y estoy teniendo la suerte de vivirlo cuando ayer no sabía qué iba a ser hoy, o sea, qué iba a ser de mi vida. Wow. Sí, las cosas inesperadas. Por eso yo siento como que uno, ¿cómo lo viviste vos a esto de cuando viajás? Siento que es diferente a cuando uno está acá, ¿no? Porque acá dicen, ¿dónde voy? O no sé qué, y allá es como que recibís todo mucho más, siento, ¿no? ¿Cómo lo recontra. sentimos? Sí, por el viaje en sí, y también por este proceso personal que venía haciendo de bueno, salir un poco de mis estructuras, de abrirme un poco más a lo emocional, a la vulnerabilidad, ¿no? Que es un proceso también. Y por eso me propuse vivir el viaje lo más liviano posible, ¿no? Y lo que tenga que ser, que sea, y lo que no sea. Y esa apertura me permitió estas cosas, porque tal vez alguien me hubiera dicho, no, qué fiaca, irme hasta las afueras de Roma, cuando puedo estar acá y, no sé, estar un rato más en el Coliseo. Y así pude abrirme a estas experiencias, porque creo que cuando uno tiene esa apertura hacia lo distinto, hacia lo inesperado, estas cosas pasan. Si uno se queda en su zona de confort,
va a pasar siempre lo mismo. Y hubo riesgos, porque, por ejemplo, cuando iba al desierto de Jordania, me llama el dueño del campamento donde me iba a quedar, Sí. que era un campamento con wifi, con desayuno continental, y me dice, no te puedo recibir porque ya tengo suficientes voluntarios, pero tengo un amigo que es beduino en serio, que vive en una carpa en el medio de la nada, que no habla tan bien inglés, que me dijo que si querés te puedes quedar con él. Y me mandó un WhatsApp. Lo único que tenía Sí. era un WhatsApp, ninguna otra referencia, en un país en Oriente, donde no había ido nunca, donde estaba solo. Y bueno, me abría esa incertidumbre, me permití explorar ese riesgo, ¿no? Ese misterio. Y fue una experiencia de las más increíbles de mi vida y esa apertura me permitió de verdad entrar en la cultura beduina y ser parte de ellos por 2 semanas y vivir una experiencia que no podría haber vivido de otra manera nunca en la vida. Sí, increíble. Bueno, te cruzaste con muchas formas distintas de vivir lo espiritual. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de eso? Sí, la verdad es que vi muchas formas de vivir la fe, de vivir la religión, la espiritualidad, porque siento que soy alguien que le da una importancia a la espiritualidad de mi vida, y entonces eso hacía que el tema surja, ¿no? Y que uno hablando con la gente que me iba alojando, bueno, empieza a sacar el tema, y me sorprendió, por un lado, cuántas formas distintas de vivir lo espiritual, y por el otro, cuánta base común. Porque, por ejemplo, en el desierto con los beduinos, que son musulmanes y lo son a rajatabla, me sorprendió que yo les decía que me iba a una montaña a rezar el rosario y era algo que lo respetaban, porque para ellos era más importante que esté cerca de Dios, aunque no sea el mismo Dios en el que ellos creían o de la misma manera, a que sea alguien que no cultiva la fe, la espiritualidad. Entonces, en todos los lugares a los que fui, de alguna manera la espiritualidad me hermanaba con los demás. No, qué lindo. Eso fue algo muy lindo. Y bueno, obviamente hubo muchos debates en Egipto, ¿no? Ellos me decían, ¿cómo puede ser que Dios se haga humano si Dios es perfecto? No tiene sentido. Y yo también les daba mi opinión sobre algunas cuestiones del Islam. Hablaba con mi anfitrión en Atenas, ¿no? Que era griego ortodoxo, y lo acompañé a una misa ortodoxa, que justo era el día de San Nicolás de Bari, en la iglesia de San Nicolás de Bari, donde están sus reliquias. Así que una fiesta, todos los obispos ortodoxos con toda su ropa, con incienso, lindísimo. Con mi anfitrión en Budapest, que era musulmán, indonesio, lo invité a que venga a una misa conmigo y le iba explicando el significado de todas las cosas, que él no tenía la menor idea. Entonces fue de alguna manera vivir una misa desde cero de nuevo y entendiendo el significado de cada cosa también, tabula rasa. Y al mismo tiempo él me invitó a la mezquita y pude rezar con él ahí, ¿no? y ser testigo de cómo ellos le rezaban a Allah. Aprendí incluso de religión hinduista, porque me quedé con 2 indios en Croacia y me fueron contando de sus dioses, del río Ganges. Así que sí, me volví con ese reaseguro de que la espiritualidad es algo que hace a la naturaleza humana, porque si no, no lo hubiera visto en cada cultura, pero al mismo tiempo muy agradecido de la fe cristiana, porque creo que el hecho de que la nuestra es una fe personal le da un distintivo muy importante, ¿no? Siento que el cristiano de alguna manera tiene un diálogo con Jesús que es de una persona con una persona. Claro, es humano. Claro. En cambio, lo que veía en el Islam o en el hinduismo es que para ellos era algo muy abstracto, ¿no? En el Islam, por ejemplo, uno entra a una mezquita y no hay ninguna figura, porque para ellos Allah, o sea, Dios, es una idea abstracta que es tan perfecta que no se la puede bajar a una figura concreta, ¿no? Y bueno, obviamente eso tiene un lado positivo, ¿no? Que ellos cultivan una fe que se ancla mucho en la profundidad del misterio, pero al mismo tiempo se siente impersonal, ¿no? Y pierde un poco esa calidez que
el cristiano siente. Así que bueno, fue un poco conocer más de los matices de la espiritualidad y de todas las formas que en la que se puede materializar. Sí, qué lindo. Y sentiste mucho respeto también, como... Sí, total. Siempre me sentí muy respetado y siempre sentí que si uno plantea bien las cosas, si va con humildad, ¿no? Y no va con una visión de yo vengo a explicarte cómo son y vos estás equivocado y esto y lo otro, sino desde esa apertura de decir, che, de verdad me interesa saber qué pensás y por qué. Sí. De verdad que uno puede aprender un montón y conecta desde otro lugar. También me di cuenta de eso, ¿no? Que a través de la espiritualidad podía generar un vínculo humano con la gente muchísimo más profundo. Porque después de estar 3 horas hablando con mi amigo en Budapest sobre, no sé, que le cuente sobre lo que creemos de la Virgen María, abrimos una parte tan central para la percepción de uno, para sus dudas existenciales, para sus búsquedas, que después el vínculo ya no es el mismo. Entonces, de alguna manera la espiritualidad, aunque sea opuesta en lo que creemos, vuelve a hermanar con mucha fuerza. O sea, de verdad te da un vínculo que no es el mismo desde ese momento. Qué lindo, qué bueno. ¿Hay algo de esas formas de vivir que te gustaría traer a nuestra cultura? Sí, muchísimas cosas. Muchísimas. La verdad que muchos aprendizajes en formas de ver la vida que son cosas que claro, uno no puede aprender de los libros o en la facultad, y eso es lo que le da riqueza también, ¿no? Sí. Como que en África y en la cultura beduina viven muy en el momento. Entonces para ellos no tiene sentido preocuparse por lo que fue o lo que va a ser si tenés la oportunidad de centrarte en el ahora. Lo tienen muy presente. Entonces, cuando es el momento de disfrutar, es el momento de disfrutar. Cuando es el momento de descansar, hay que descansar. Y los ves tal vez después de estar todo el día matándose en una granja en Kenia, trabajando, que se toman un té con leche, sentados en una silla, mirando a la nada, y son felices en ese momento. Entonces ese es un gran aprendizaje que me llevo, que de alguna manera nosotros en Argentina, en Occidente, estamos todo el tiempo pensando en proyectos, en construir cosas, y tenemos un momento de paz y dura 5 segundos porque ya estamos pensando en debería estar haciendo esto, no le escribí a tal persona, esto, lo otro. Y bueno, al final del día a lo que venimos a este mundo es también a disfrutar de la existencia, ¿no? Que incluso yendo a lo espiritual lo podemos anclar con la idea de que si la vida es un regalo de Dios, el ser agradecido con ese regalo es disfrutarlo, ¿no? Porque cuando le regalamos algo a un amigo, lo mínimo que esperamos es que lo pueda disfrutar, es lo único que nos interesa. Así que ese fue un gran aprendizaje y que de alguna manera cambió mi forma de ver la vida en muchas cosas. Hay mucho problema que antes era un nubarrón en mi cabeza y ahora lo relativizo y se despejó, tanto por esto de estar anclado en el presente y disfrutarlo, como también por darme cuenta de todo lo que tenemos. Porque en Kenia visitaba casas de familias que el piso era de tierra, las paredes eran de chapa, tal vez con una sábana colgada como decoración, y los techos también de chapa, o los más elegantes, más paquetes que me encontraba, tenían bolsas de azúcar cocidas. Gente muy, muy sencilla. Y lo puedo llevar a una anécdota, que fue que un día estaba hablando con uno de los empleados del hogar, donde estaba quedándome como voluntario en Kenia, y toco mi bolsillo y encuentro una especie de mapa que me habían dado en Petra, en Jordania, el típico mapa con el recorrido del parque y con fotos de los distintos lugares para visitar, que desde Petra ya estaba todo mojado, arrugado, con partes blancas por estar doblado, y lo iba a tirar. La agarro así y hago el gesto de ir a tirarlo al tacho, y esta persona me dice, no, dámelo, que lo quiero ver. Yo pienso, bueno, lo va a querer chusmear de curioso y lo tira. Cuestión, un par de días después lo voy a visitar a su casa, y en su pared del living estaba la chapa y en el medio este mapa todo arrugado de Petra, porque era literalmente lo mejor y lo único que podía tener decorando su casa.
Y tal vez vuelvo en 10 años y seguramente sigue estando ahí. Porque hay gente que vive con muy, muy poco y a pesar de eso le pone una sonrisa a la vida. Entonces, después volvés acá y no sé, tenés algún problema con el auto o no sé, no podés hacer tal viaje que querías o comprarte tal cosa y la verdad es que no te cambia. Ya llega un momento que te desprendiste, ¿no? de esa necesidad. Y eso es algo, un gran regalo que me deja el viaje. Qué bien. Bueno, viviste Navidad en Belén. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una locura. No, fue de nuevo un gran regalo que me llegó en el viaje, porque yo lo planeé medio al voleo y solas venían estas oportunidades y estas bendiciones de gente que ni conocía, que se volvía muy generosa conmigo. Mi idea era estar en Navidad en Belén, pero el plan original era quedarme en un hostel en Jerusalén, solo, un par de días, e ir a Belén la noche del 24, pero estar afuera porque es muy difícil entrar a la misa, porque todo el mundo quiere estar. Y me llama un día un fraile franciscano y me dice: soy el padre Marcelo, soy el guardián del convento de la Natividad en Belén, venite, quédate con nosotros, que acá un peregrino joven es más que bien recibido, y vas a poder pasar Navidad adentro de Belén, en el pesebre, en la iglesia de la Natividad. Entonces bueno, llegué a Tierra Santa y fueron varios días de preparación, ¿no? de rezar novenas con los frailes, de recorrer todos los lugares por donde estuvo Jesús, Biblia en mano, leyendo como tantas veces leemos en Argentina los evangelios, pero con los lugares ahí, ¿no? O sea, leer, no sé, a Jesús con los apóstoles pescando en el lago de Galilea, con las patas mojadas por el agua del lago de Galilea que estaba enfrente mío. Y llegó el día de Navidad, de Nochebuena, y bueno, comimos, ¿no? en un clima de mucha alegría, de fiesta, con todos los frailes que estaban ahí y los que se habían acercado de todo el mundo para estar esa noche. Y después vamos y empezamos a preparar todo para esa misa, que los ojos del mundo están puestos en Belén, ¿no? Y que van mandatarios, reyes, presidentes. Y hubo un momento que me sentí un poco abrumado, ¿no? Era mucho ruido, mucha gente, todo yendo de un lado para el otro. Yo no entendía muy bien cuál era mi lugar. Y bueno, estaba lejos de casa, lejos de mi familia, en una noche que es muy especial. Entonces agarré mi llave, que abría todas las puertas, por estar viviendo ahí en el convento, y me metí en un lugar donde había adoración perpetua al Santísimo, donde estaba expuesto el Santísimo, a oscuras. Y fue muy lindo porque me arrodillé a rezar un rato y se escuchaba el murmullo de toda la gente alrededor. Entonces había un contraste muy fuerte entre ese lío, ¿no? de gente dando vueltas, gritando, de las cámaras, esto, lo otro, y la paz total de estar ahí en un lugar a oscuras, con una luz muy tenue, centrada en el Santísimo, y sentir que a pesar del ruido del mundo, tenía esa oportunidad de un momento de intimidad con Jesús, ¿no? y de rezar un rato, de acompañarlo un rato en esa noche que se recuerda su nacimiento. Así que fue muy especial esa noche porque yo sabía que me iba a emocionar la misa. No sabía que iba a tener esta sorpresa de tener un rato de intimidad con el Santísimo, ¿no? Espontáneamente, de la nada, que al final del día terminó siendo lo más emocionante. Después vino la misa lindísima, con cantos increíbles de todos los frailes, bajar al pesebre, ¿no? Y de nuevo ese contraste de ver al rey de Jordania, ¿no? Agachado ante un bebito, y bajar al pesebre donde había nacido, una cuevita donde iban a buscar calor los animales, y pensar que acá había nacido la persona más importante en la historia de la humanidad y el Redentor para los cristianos. Fue una experiencia única y que terminó con otro regalo más, que fue que yo ya cansado me iba a ir a dormir y me llama el padre Marcelo, 2 de la mañana, y me dice: Tommy, necesito que bajes conmigo al pesebre en un rato. Yo bueno, ya estaba cansado, había comido mucho cordero, era tarde, pero le dije: bueno, vamos Marcelo, te banco. Y bajamos al pesebre
y me necesitaba ahí porque era la misa en castellano. Esa noche cada media hora se da una misa en idioma distinto para todos los peregrinos y me había elegido para leer las lecturas. Entonces fue estar en el lugar donde nació Jesús, con gente de España, de Colombia, de México, de Chile, todos hermanos hispanos, y leyendo esas lecturas para ellos que de todo el mundo habían llegado para estar ese ratito, esa media hora ahí en el pesebre, todos en familia de alguna manera, honrando, ¿no?, el lugar donde nació Jesús. Y fue lindísimo, ¿no?, por compartir ese momento y por sentir de alguna manera que estaba siendo en esa lectura instrumento de Dios, ¿no?, en un lugar que me había dado tanto. También poder servir en una misa fue muy lindo.